Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida por ser parte de nuestro programa para médicos y nutriólogos. Soy su servidor Javier Morales Garza, gerente de ventas de USANA México, y en esta ocasión tengo el honor de presentar a nuestra panelista del día de hoy, a la doctora Jania González. Me voy a permitir leer parte de su currículum. La doctora Jania González es médico general, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene una maestría en nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac, certificación en medicina funcional en el Institute of Functional Medicine y experiencia clínica de 8 años en suplementación funcional. Doctora Jania, muy bienvenida este miércoles para médicos y nutriólogos. El escenario es todo tuyo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Javi. La doctora Jania tuvo que salir rápido porque no le aparecía su audio, pero está otra vez intentando reconectarse. En unos 2 minutos y está de regreso. Gracias, doctores. Como saben, la tecnología no tiene palabra de honor. 1000 perdones por este retraso. Gracias por ser parte de este programa y en un minutito estará Jania nuevamente con nosotros. Ya está la doctora Jania con nosotros. Gracias por este minutito de espera y gracias, doctora Jania, por estar con nosotros. Ahora sí te dejo el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias a ti, Javier. Les agradeceré, porfis, Javier, me apoyen, Jaycee o tú, a confirmarme que me escuchan bien. Perfectamente. Excelente. Pues bueno, estoy listísima para comenzar.
y listísima para poder compartir con ustedes el día de hoy este tema tan apasionante que vamos a ver, que es el tema que tiene que ver con la suplementación de calcio, magnesio y vitamina D. Yo sé que muchos de ustedes pues conocen estos nutrientes desde hace mucho tiempo, porque pues hemos estado hablando de ellos de una forma constante a través del tiempo y sobre todo ahora que cada vez más la suplementación se vuelve una parte, pues creo que ya básica para todos los profesionales de la salud. Entonces, hace muchos años, pues yo recuerdo quizá cuando salí de la carrera, pues trataba de... pues queríamos como hacer todo con la dieta nada más, ¿no? Como que estas recomendaciones de que con la dieta es suficiente, pero pues realmente nos fuimos dando cuenta que no es hoy en día suficiente con una dieta convencional para cubrir varios requerimientos. ¿Por qué? Y lo vamos a platicar ahorita de una forma mucho más desglosada y por supuesto con las bibliografías que se ameritan. Es importante que nosotros sepamos que si bien los nutrientes de los alimentos son las mejores formas que podemos utilizar para el ser humano, hoy en día no todos los alimentos cubren la cantidad de nutrientes que en realidad deberían de tener. ¿Por qué? Pues porque han pasado muchas cosas que han impactado negativamente en el subsuelo, que han impactado negativamente en la tierra, que han impactado negativamente en la forma en la que los alimentos son procesados, que son incluso pues llevados a los lugares donde nosotros los compramos y pues que no podemos pues obtener realmente toda la cantidad que necesitamos. Les pido que me den un minutito porque estoy teniendo problemas en compartir la pantalla. Denme un segundo, porfa. Bueno, listo. Ahorita tuvimos problemitas por aquí, una disculpa. Discúlpenme, de verdad, esto no estaba previsto, pero algo pasó con mi computadora, pero ahorita lo van a resolver ya, me están apoyando para poder compartir la presentación. Mientras vamos a pues dar continuidad a esto, les estaba diciendo que han cambiado mucho las cosas en función de cómo se producen los alimentos, incluso cómo empezamos a cultivar, ¿no? O sea, la metodología que se utilizaba hace muchos años en la agricultura, hoy en día ha cambiado por diversas circunstancias. Entre ellas, por supuesto, pues ha influido la demanda. ¿Cuántas personas somos hoy en día a nivel mundial que requerimos cierta cantidad de alimentos diariamente y que se tienen que estar llevando a veces a lugares un poco más alejados o con dificultades para entrar? Y entonces, pues la industria de alimentos ha tenido que encontrar nuevas formas de cultivar mucho más rápido las frutas y las verduras. Hoy en día se han estado utilizando mucho más los invernaderos, por ejemplo, que si bien nos ayudan a que los alimentos se crezcan de una forma mucho más acelerada, también debemos de considerar que no forzosamente están sembrados, entre comillas, en tierra. O sea, que ahora les ponen ciertas mezclas o ciertas combinaciones que no forzosamente contienen los nutrientes que habitualmente contiene la tierra. O incluso el hecho de estar utilizando
pues alguna maquinaria pesada para el arado, que pues hace muchos años era manual, ¿no? Y a lo mejor con algunas como ganchitos pues en los aparatos que se utilizaban, en las herramientas que se utilizaban, pero que eran con la mano del hombre. Hoy en día han cambiado a hacerse a base de maquinaria pesadísima, que si bien ayuda a mover la tierra, también está dañando parte de lo que se requiere tener en esa tierra. Por ejemplo, ciertas cantidades de hongos. Hay algunos hongos que se producen en la tierra a consecuencia de la humedad y pues los nutrientes que hay normalmente y que son indispensables para que las frutas, las verduras, los cereales, etcétera, crezcan con esta nutrición. Pero desafortunadamente esta maquinaria pesada, entre otras cosas, pues no permite que se mantengan estas pues cepas de microorganismos o de hongos que son necesarios para una adecuada nutrición. Y bueno, pues la otra cosa, sobre todo en nuestro país, en México, donde sabemos que hay una cantidad impresionante de estados donde tenemos muy poca lluvia en todo el año, y en cambio hay otros estados donde hay huracanes y entonces nos inundamos, ¿no? Y entonces, pues todos estos factores repercuten en esto, y bueno, quiero que reflexionemos un poquito que hoy en día, casi que todo el año, podemos tener disponibles muchos alimentos que antes eran solamente de temporada. Yo sé que pues nuestras mamás, quizás nuestras abuelas, iban al mercado y pues compraban la fruta de la estación, que era en su momento la más dulce, la más rica, y las frutas y verduras pues eran grandes y con un bonito color. Y pues hoy en día, aunque no sea temporada, tú puedes ir a un supermercado y encontrar de todas las verduras y todas las frutas. Y bueno, pues aunque no sea temporada, resulta que son del tamaño más bonito y de la consistencia más bonita. Y entonces, pues ahí ya te empieza a entrar la duda de qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo que se hagan estas pues frutas y verduras a lo largo de todo el año, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, hay un estudio que ahorita en cuanto podamos tener la presentación, se los voy a poner en pantalla para que puedan tomar foto de la presentación de la bibliografía y que la puedan revisar después con calma. Pero bueno, hay un estudio interesantísimo que compara cómo ha cambiado el contenido de micronutrientes específicamente en 20 frutas y verduras, comparándolas con 50 años de diferencia. Los resultados de este estudio demostraron que prácticamente todos los minerales han disminuido su proporción. Y ojo, uno de los más significativos fue el calcio, que disminuyó 80%. Otros minerales que han demostrado estar disminuidos en una proporción importante son el magnesio, el cobre, el hierro, el cobalto, en fin, una cantidad impresionante de minerales. Pero pues no solamente es importante decir que han disminuido la calidad de los nutrientes en los alimentos, sino que también los seres humanos hemos ido cambiando los hábitos nutricionales por cada vez comidas más vacías, ¿no? Si bien antes, pues nuestros abuelos comían un plato de frijoles con arroz y tortilla y una buena cantidad de verduras y frutas todo el tiempo, ¿no? O sea, agüita de frutas o jugos de fruta, pues la realidad es que hoy en día la mayoría de la población, por lo menos en México, donde 70% de los adultos mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, nos queda claro que no tienen una ingesta adecuada, que no tienen una dieta balanceada, que no están incluyendo de una manera adecuada la cantidad de frutas y verduras que se requieren, y pues por supuesto esto repercute de una forma aún peor. Existe otro estudio que también les voy a mostrar ahorita en pantalla, donde se ven los cambios de estos mismos alimentos en comparación de 1950 a 1990. En este estudio, pues además de los minerales que ya les platiqué, también se han evaluado ciertas vitaminas como la vitamina A, la tiamina, pero muy importante también la proteína. La proteína es probablemente, en mi opinión, el nutriente más importante por la cantidad de impacto que tiene a nivel metabólico, que ustedes saben que la proteína no nada más puede ser una fuente energética, sino que es la materia prima indispensable que se necesita para que podamos
literalmente producir todo en el organismo. Hormonas, enzimas, sistema inmunológico, neurotransmisores, segundos mensajeros y todo lo que se requiere para que el metabolismo pueda funcionar de una forma óptima y adecuada. Entonces, si de entrada no tenemos buena proteína, pues ¿qué podemos esperar de tener una buena cantidad de micronutrientes alrededor de todo esto que estamos hablando? Gracias, Juan Carlos. Ayúdame, porfa, a pasar la siguiente diapo. La siguiente. Una más. Otra adelante. Creo que aquí voy a poder moverle yo, ¿no, verdad? En esa, ahí, por favor, gracias. Entonces, tómenle foto, por favor, a esta imagen que es de la que les estaba platicando hace ratito. Y nuevamente, gracias por su paciencia y comprensión de estos inesperados jugueretas de la tecnología. Y muchas gracias, Juan Carlos, por el apoyo. Entonces, este artículo que les decía está comparando la cantidad de nutrientes en los alimentos en comparación de 1950 a 1999. En rojo les marqué pues los principales nutrientes de los que estuve hablando ahorita, la proteína, el calcio, el fósforo, las vitaminas, y bueno, pues cómo francamente está evidenciado este decremento o esta disminución de la calidad alimenticia. La siguiente, por favor. Hay otros libros, hay otros estudios, o sea, si ustedes se ponen a estudiar, digo, yo no soy agrónoma experta, pero he platicado y he tenido la oportunidad de compartir con muchos agrónomos un poquito de la introducción que les decía al inicio, de cómo las metodologías del arado y del cultivo, que antes hace muchos años se utilizaban únicamente composta y estiércol, y hoy en día se utilizan muchísimas más sustancias que han de alguna forma afectado incluso el pH. Y lo que les decía, ¿no? También ya no hay como tal a veces tierra ni siquiera para el cultivo, sino que son invernaderos. Y bueno, en esta imagen podemos ver hasta la derecha abajo, en el cuadrito rojo, cómo el calcio y el magnesio han disminuido su cantidad y su calidad en la tierra de una forma muy importante, pero vean el magnesio, o sea, prácticamente nos estamos acercando a una pérdida del 100% del magnesio en el suelo. La siguiente, por favor. Ahora, una parte, decíamos, es la tierra y la calidad o cantidad de nutrientes que tiene la tierra. Por otra parte, ¿qué pasa con la dieta? Bueno, pues aquí les comparto una tabla en donde se puede ver qué porcentaje de la población adulta en Estados Unidos, y que obviamente sabemos que en México tenemos un tipo de alimentación bastante similar, alta en grasas saturadas, alta en carbohidratos y azúcares simples, baja en micronutrientes, y vean qué porcentaje de la población no cubre sus ingestas diarias recomendadas, que son la dosis mínima de nutrientes que se deben de alcanzar para poder tener una función en el sistema sin que se genere una carencia. Y entonces, tanto el calcio como el magnesio están deficientes en más del 60% de los adultos. O sea, si 7 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso y obesidad, y a eso le sumamos que tampoco tienen adecuada cantidad de micronutrientes, por eso, muchas veces, a pesar de los tratamientos farmacológicos, a pesar de querer controlar ciertas enfermedades, pues no lo podemos lograr, o son pacientes que por largos periodos y por tiempo muy crónico van a requerir de medicamentos. ¿Por qué? Porque no han logrado realmente cambiar su metabolismo o mejorar su metabolismo o permitir que su metabolismo funcione de la forma correcta, porque no tiene la materia prima que sus células requieren. La siguiente, por favor. Es importante también decir que todos los micronutrientes funcionan en sinergia. Si bien hoy me voy a enfocar únicamente en calcio, magnesio y vitamina D, quiero dejar claro que no es suficiente con tener estos tres. Necesitamos tener dosis óptimas de todos los micronutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, todos los elementos traza para que las células hagan sus funciones de forma correcta. La siguiente, por favor. Y entonces, fíjense este estudio que está interesantísimo, tómenle foto, descarguen este archivo y de verdad léanlo completo. Quiero que vean lo aparatoso de la gravedad de que no cubramos nuestros micronutrientes. Fíjense bien, de acuerdo a cada uno de los micronutrientes que vienen hasta abajo, el primer cuadrito, que es azul clarito,
nos dice qué tanto se cubre de ese nutriente con la dieta sola. Pues hay algunos que es muy buena cantidad, como el zinc, pero hay otros pésimos, como la vitamina D y la vitamina E. Después, en un azul un poco más oscuro, ¿qué tanto mejora la cantidad de ese nutriente con alimentos fortificados? Que de aquí algo interesante es que desde hace muchos años las políticas públicas de salud en muchos países, incluido el nuestro, piden a la industria de alimentos que fortifique por lo menos los alimentos de la canasta básica, dada la alta prevalencia de carencia de estos nutrientes, ¿no? Entonces, pues hoy comer lácteos vienen fortificados, cereales vienen fortificados, el huevo a veces viene fortificado, pero es importante que sepamos que asumimos que la gente está consumiendo estos alimentos fortificados, que evidentemente una persona promedio que tiene obesidad y diabetes y que se la pasa comiendo pan dulce, pues el pan dulce no está fortificado, ¿estamos de acuerdo? No es un alimento saludable y por supuesto no tiene esta fortificación. Después en azul oscuro se le suma al alimento fortificado un suplemento. Y fíjense lo alarmante, que incluso con todo y suplementos sigue habiendo en negro un gran porcentaje de personas que no cubren ese requerimiento. Y bueno, pues marcamos en rojo el magnesio y el calcio, porque quiero que vean todavía el área de oportunidad que entre 3 y 5 personas adultas no están cubriendo todavía su requerimiento a pesar de todas estas estrategias terapéuticas nutricionales que se han buscado. La siguiente. Entonces vamos a recalcarlo nuevamente, pero ahora en pacientes con sobrepeso y obesidad, que para nosotros en México, yo sé que hay personas que nos están viendo también en otros países, pero bueno, por lo menos en México y en Estados Unidos, donde siempre estamos compitiendo por la prevalencia de estas enfermedades, pues queda claro que la cantidad, el porcentaje de población que todavía no cubre el requerimiento de calcio y magnesio sigue siendo muy alarmante. Fíjense, casi 50 y ya le vamos pegando al 60% en el caso del magnesio. O sea que es decir, si hay una gran área de oportunidad de poder buscar mejorar el metabolismo de tantas personas teniendo una buena dosificación y una buena recomendación de suplementación en este tema. La siguiente. Ahora, vamos a hablar específicamente del calcio, la siguiente. Y en el calcio quiero que por favor nos quitemos de la cabeza la idea de que el calcio solo sirve para los huesos, que creo que eso lo sabe hasta un niño de primaria, pero el calcio, al igual que el magnesio, es un cofactor súper importante para muchas funciones celulares. Entre ellas, la señalización celular. Ambos funcionan como segundos mensajeros o amplificadores de señales entre las células. El calcio además es importante para la coagulación, para la función nerviosa, para la contracción y relajación muscular. Tiene una gran regulación enzimática y algo que considero lo más importante a recalcar, sobre todo sabiendo que quiero utilizarlo como una medida preventiva, es que el calcio nos ayuda a ser un excelente estabilizador de la membrana. Es decir, del calcio depende en gran medida qué entra y qué sale de esta membrana. Esta permeabilidad de membranas celulares depende en gran medida del calcio. El calcio es además el mineral más abundante del cuerpo y bueno, pues si bien ya les había dicho que pues están fortificados los alimentos, el calcio es uno de los nutrientes que casi siempre se adiciona para que podamos tener cantidades normales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al principio era que crezcan sanos y fuertes los huesos y los dientes, y pues obviamente evitar temas de osteopenia y o de osteoporosis. Entonces el calcio siempre ha estado pues en nuestra cultura preventiva de alguna manera, pero quizás solamente asociado con una de sus funciones. La siguiente, por favor. Igual que todos los minerales, no lo podemos producir. Ninguno de los minerales lo podemos producir en el cuerpo, ¿ok? Entonces forzosamente lo tenemos que ingerir de los alimentos. Y el calcio tiene una pues, cualidad interesante en el organismo que, como la gran mayoría de él está depositada en el hueso, cuando nosotros requerimos calcio para otra de estas funciones y no lo obtenemos de la dieta de forma exógena, nuestro cuerpo lo va a jalar del hueso. A ese proceso se le llama resorción ósea, que es que estás tomando calcio de tu hueso para poderlo llevar a las células que lo requieran para cualquier otra función.
Y el problema es que como médicos casi siempre evaluamos cómo está la densidad mineral ósea de los pacientes cuando ya están en edades avanzadas, sobre todo en las mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, o quizá en los adultos mayores hacemos una densitometría y nos damos cuenta que ya está pues alterada la densidad, pero probablemente jamás se te ocurriría medirla en una persona de 35 años o 40 años. ¿Y qué tal que esta persona no tiene una ingesta adecuada de calcio, por las razones que veremos más adelante, y que entonces lo está absorbiendo y absorbiendo y reabsorbiendo de su hueso y se está perdiendo esta mineralización? La siguiente, porfa. Y bueno, ¿cuál es la ingesta adecuada, recomendada? Que bueno, de aquí déjenme decirles que para nada es realmente una ingesta adecuada. La definición del RDA o del IDR es simple y sencillamente la cantidad de un nutriente que requieren el 50 o el casi 98% de la población sana para no manifestar una enfermedad por carencia. Esto quiere decir para que en cuestiones del calcio no tengas osteopenia, pero no quiere decir que con no tener osteopenia vas a funcionar bien para ser un buen estabilizador de membrana, tener una buena función nerviosa, una buena función muscular, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que desde ahora entendamos que esta ingesta adecuada, entre comillas, no es la dosis ideal o la dosis óptima que debemos de tener para todas las funciones. Sin embargo, pues es el punto de inicio, o sea, el punto de partida a decir, de aquí para arriba es lo que vas a necesitar, nunca de ahí para abajo, ¿ok? Entonces, importante, ¿qué dosis vamos a utilizar para definir que esto es una dosis para evitar una carencia? Para el calcio en los adultos, entre 1000 a 1200 miligramos al día, ¿de acuerdo? 1000 a 1200 miligramos al día. ¿A quién vamos a suplementar? Y pues de aquí la definición más interesante que tiene que ver con bajo qué circunstancias nos sirve suplementar a nuestros pacientes. Yo les digo que hay dos tipos de suplementación. La primera es una suplementación complementaria, es decir, que no cubro el requerimiento pues ni porque la dieta o porque mi cuerpo tiene o no requerimientos más altos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es complementar la alimentación habitual, ya sea porque me faltan ciertos grupos de alimentos por elección o por prescripción, o que mi cuerpo tiene requerimientos aumentados y por lo tanto tengo que completarlos. Entonces, a eso le llamamos suplementación complementaria. Pero hay otra suplementación, que es la suplementación funcional, que logra tener un impacto preventivo o terapéutico. Estoy previendo que no vaya a desarrollarse tal o cual alteración que ya podemos pues, estudiar en tiempos con los que tenemos ahora, donde la información está gratis y disponible para todo el mundo, o tengo cierta patología o cierta alteración específica en la que sé que sumar una dosis extra de algún nutriente puede ser benéfica para el paciente. Entonces, en el tema del calcio, ¿quién no cubre el requerimiento en la dieta? Bueno, pues cualquier persona que no consuma los alimentos ricos en este mineral, por ejemplo, los veganos, pacientes que tienen intolerancia a la lactosa o limitación de los lácteos por prescripción, también personas que tienen cantidades elevadas de proteína o sodio en la dieta, porque esto aumenta la excreción de calcio. Obviamente todas las personas con osteopenia y osteoporosis, aquellos que consumen esteroides de uso crónico, porque el uso crónico de esteroides favorece la desmineralización ósea y por lo tanto aumenta la predisposición a pues estas enfermedades, ¿no? Y algunas alteraciones intestinales que disminuyan la absorción de este nutriente, como puede ser la enfermedad intestinal inflamatoria o los pacientes celíacos, ¿no? Que por tanta alteración en esta barrera de absorción y digestión no logran consumir las cantidades óptimas. Pero ahora vamos un poco más a detalle. Existen muchas formas químicas de calcio y entonces no solamente tenemos que estar alertas de recomendar un suplemento de calcio en el caso necesario, sino que tenemos que saber específicamente qué tipo de calcio vamos a utilizar
y bajo qué circunstancias se recomienda o qué consideraciones tener en cuenta. Aquí les puse las 4 formas más comunes de calcio, aunque en realidad las 2 primeras son las que más se utilizan en la industria de los suplementos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El carbonato de calcio es una forma química que contiene una mayor cantidad de calcio que las demás, pero no es una forma tan biodisponible y de hecho es una forma que genera un poquito de intolerancia gástrica. Entonces, si yo uso solamente carbonato de calcio, sí tengo la mayor cantidad de calcio elemental, pero no estoy absorbiéndolo al 100%. A diferencia del citrato de calcio, que es una forma química con mucho mejor biodisponibilidad, aunque con una concentración mucho más pequeña. Entonces, sea cual sea de las dos, tienen que tomar esta consideración. Si vas a usar carbonato de calcio, tendrás que usar un poco más de dosis porque no todo se va a absorber. Y si vas a utilizar citrato de calcio, vas a tener que tomar más tabletas para que puedas alcanzar la concentración porque son menos. Pongamos el siguiente ejemplo, como dice en la siguiente diapositiva, ¿qué tendríamos que tomar para poder obtener 500 miligramos de calcio elemental? Que por cierto, esta es la dosis máxima que se puede absorber de una forma eficiente en el tracto digestivo. Si ustedes consumen más de 500 miligramos de calcio en una sola toma, no lo van a absorber por completo. Hay que fraccionarla, máximo 500 miligramos por toma. Entonces, en un ejercicio donde utilizáramos carbonato de calcio, que ya sabemos que es un 40%, es decir, en 100 miligramos voy a tener 40 miligramos, ¿cuánto necesitaríamos tomar para tener 500 miligramos de calcio elemental? Necesitaríamos 1250 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, no se dejen engañar cuando lean un suplemento que dice 500 miligramos de calcio. A ver, ¿es de calcio elemental o de la forma química del calcio? Así que siempre hay que irse a las letras pequeñas, ¿de acuerdo? Por supuesto, necesitamos tener un suplemento que tenga pureza, que sea potente, que sí se pueda desintegrar y que sí se pueda absorber de forma eficiente. Y pues para ello les recomiendo que siempre busquen que la marca del suplemento que vayan a utilizar esté aprobado por la farmacopeia, que tenga algún pues certificado o reconocimiento, por ejemplo, el Consumers Lab en Estados Unidos o el NSF International, que son 2 entidades o instituciones que se encargan justamente de evaluar la calidad de los suplementos y que pueden tener un sello en el etiquetado o en el frasco. También es importante evaluar la tolerabilidad. Por ejemplo, ¿de qué te sirve tener un calcio que tenga una buena cantidad de calcio elemental si cada vez que el paciente lo consume le genera mucho estreñimiento, mucha distensión? En algún punto del tratamiento lo va a suspender. Entonces es importante que busques un producto que tenga una buena tolerabilidad para que pueda mantenerse por tiempo pues prolongado. Les decía que la mejor absorción es cuando se toman menos de 500 miligramos por dosis y de preferencia con alimentos. ¿Por qué? Porque el calcio requiere mezclarse o combinarse con el ácido clorhídrico para que entonces pueda tener una mejor absorción. El citrato de calcio es mucho más biodisponible, les decía. Entonces, esta forma química es mucho más recomendada en pacientes mayores de 50 años, en quienes toman bloqueadores del ácido, por ejemplo, meprazol, pantoprazol, ranitidina, etcétera, o personas que tienen alteraciones intestinales, porque al ser más biodisponible van a poder potenciar esa función, ¿de acuerdo? Ahora, está comprobado que el calcio nos ayuda para evitar la osteopenia y la osteoporosis, pero hay muchas otras aplicaciones de esta suplementación. Por ejemplo, como dice este estudio, la suplementación de calcio durante el embarazo, en donde una dosis de entre 600 miligramos a 1 gramo al día logra impactar positivamente en disminuir el riesgo de hipertensión y al mismo tiempo disminuir el riesgo de preeclampsia. Entonces, no solamente se trata de darle calcio a la paciente embarazada para poder fomentar la síntesis de hueso en su bebé, sino también para poder regular
el desequilibrio de la presión arterial que se puede presentar, sobre todo en el último trimestre. La suplementación con calcio es indispensable para la osteopenia y la osteoporosis. También nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer colorectal, nos ayuda también a manejar algunos síntomas premenstruales y también tiene un impacto positivo en el peso corporal por toda la cantidad de procesos metabólicos y reacciones que logra hacer en nuestro sistema, tanto de hombres como de mujeres. Por aquí hay un estudio que es muy interesante. Digo, yo sé que todos sabemos que el calcio y la vitamina D nos ayudan a disminuir el riesgo de osteoporosis, pero fíjense qué cosa tan interesante se suma en este artículo. Además de la cantidad de eventos que se pueden prevenir, fíjense la cantidad de dinero que se puede ahorrar dando a todos los adultos mayores o a los pacientes que están en riesgo de esta deficiencia una suplementación de calcio y vitamina D. Fíjense, se pueden llegar a ahorrar hasta 15 billones de dólares, que realmente es una cantidad impresionante. Ahora pensemos, ¿cuánto nos puede costar, por muy alto el costo, un suplemento de calcio que tenga 1 gramo y 800 unidades internacionales de vitamina D? Pues yo creo que al final, o sea, si hacemos números, pues por mucho sigue valiendo más la pena invertir en la prevención que gastar en la enfermedad, que ese es un concepto que quiero transmitirles y que me encantaría que lo empiecen a promover con esta idea. Más vale invertir en nutrición que gastar en medicinas, porque si no estás bien nutrido, da por hecho que te vas a enfermar. La siguiente, porfa. Ahora, otros estudios interesantes, como el tener un suplemento con una buena composición, con una adecuada biodisponibilidad, por supuesto una calidad óptima, nos puede ayudar a disminuir los costos de atención por enfermedades crónicas, promoviendo el mantener la salud. Y específicamente en este artículo hablan del calcio y la vitamina D con ahorros netos de 13.9 billones de dólares y más de 734,000 fracturas de cadera, que pues la fractura de cadera sigue siendo desafortunadamente una de las principales razones de por qué los adultos mayores se complican y dejan de ser autosuficientes, porque evidentemente si ya no tienen una buena mineralización ósea y esta fractura es tan grave que te postra en cama, difícilmente recuperan su movilidad por completo, difícilmente vuelven a ser independientes y pues obviamente son no solo los costos de la enfermedad, sino los costos que tienes que agregar de poner un cuidador 24 horas, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, ya tenemos claro el tema del calcio y de cómo este calcio no solamente sirve para los huesos, sino para el mantenimiento de la salud general. Pero quiero recalcar y recordarles, para que aquellos que hace mucho no vean una tabla periódica, acuérdense que el calcio es un catión que tiene 2 valencias, está en el grupo 2 de la tabla periódica y por lo tanto tiene un +2 en su valencia. Todo en el cuerpo al final es un equilibrio. La homeostasis es la base de la salud, el tener todo en equilibrio, tanto las cargas como las concentraciones, etcétera, siempre deben de mantener un equilibrio. Entonces, así como el sodio y el potasio están íntimamente relacionados por ser ambos del grupo 1 con una valencia 1, al mismo tiempo el calcio y el magnesio se correlacionan de la misma manera. Además de que todos sabemos que el calcio y el magnesio se regulan de la misma forma junto con el fósforo a través de la paratormona y entonces todo ese metabolismo debe ser siempre sinérgico. Siempre tenemos que estudiar al magnesio y al calcio de una forma combinada porque ambos son cationes de la misma valencia y que van a tener muchas funciones importantes. Les decía que el calcio era el catión extracelular más abundante. Evidentemente, hablando de homeostasis, tiene que haber un catión igualmente abundante, pero en la parte intracelular. Este catión intracelular más importante es el magnesio, y el magnesio también se guarda primordialmente en el hueso y el resto en músculo. Pero ojo, ¿dónde lleva a cabo su más
grande o su más importante función el magnesio dentro de las células? Porque es el catión más abundante y que es necesario para más de 300 sistemas enzimáticos a nivel intracelular. Entre las funciones más importantes que tiene el magnesio es mantener la integridad de la mitocondria y por lo tanto la producción de energía. El magnesio es una moneda que necesitamos todos los días para poder producir energía a partir de los 3 macronutrientes. Nos sirve además para sintetizar proteínas y muy específicamente para sintetizar el ADN y el RNA, o sea, toda la información genética. Y al mismo tiempo nos ayuda a la producción del antioxidante endógeno más importante del ser humano, que es el glutatión. Entonces, claro que es importante tener suficiente magnesio dentro de las células, ¿ok? Hay muchos estudios donde se pueden evaluar todas las cosas y todas las funciones metabólicas que logra este magnesio, sobre todo a nivel cardiovascular y que obviamente tiene un impacto metabólico. Esta imagen, tómenle una foto, no me voy a detener mucho en cada una de las funciones, pero sí quiero que sepan que 2 de las cosas que no se les pueden olvidar a partir de hoy con respecto al magnesio es, 1, que nos ayuda con el metabolismo de la glucosa, la insulina y los lípidos. Sí, tal cual, la producción de insulina, la efectividad a nivel periférico de la insulina y por lo tanto el control metabólico de la glucosa dependen en gran medida del magnesio. Y número 2, el magnesio, además de todas las funciones cardiovasculares que tiene, sirve también como un cofactor mitocondrial contra las reacciones de oxidación. Hoy en día está bien comprobado que 2 de los procesos fisiopatológicos más importantes en el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas son el estrés oxidativo y la inflamación sistémica. Y el magnesio ayuda a controlar ambas. Por una parte, puede disminuir la producción de reactantes de fase aguda y por lo tanto disminuir la inflamación. Y por otra parte, tiene, entre comillas, este efecto de regulación mitocondrial con las reacciones oxidativas. No quiero decir textualmente que es un antioxidante, pero sí les puedo decir que el no tener suficiente magnesio promueve el estrés oxidativo. Entonces, hay que tener niveles óptimos. Otras funciones del magnesio, lo mismo que el calcio, ¿no? Tener señalización celular, ayudarnos con la conducción nerviosa, con la contracción muscular, mantener un sistema inmunológico óptimo, ayudar y potenciar el metabolismo del calcio y la vitamina D, estimular la calcitonina para poder extraer calcio del músculo, del tejido blando y de los huesos y por lo tanto evitar la calcificación y todas las enfermedades asociadas a esta calcificación. Y bueno, estudios han demostrado también cómo se puede sumar en la prevención de algunas complicaciones del EBC o cirugía cardíaca. Y bueno, pues muchos de los médicos deben de recordar en nuestros tiempos de internado o aquellos que se dedicaron a la ginecología que el magnesio es un buen mineral para ayudarnos al tratamiento de las convulsiones en la preeclampsia y en la eclampsia. Pero fíjense, ¿qué es el punto más importante que quiero que se queden hoy hablando del estudio del magnesio? Que de todo el magnesio que tenemos a nivel general, la sangre contiene menos del 1%, o sea, nada. Todo lo que está en la sangre es nada. Realmente la gran mayoría de ese magnesio está dentro de los huesos, en el tejido magro, que también puede ser en el músculo, y muy importante, recuerden que es el catión intracelular más abundante. ¿Por qué les recalco esto? Porque, ojo, el hecho de que ustedes midan un electrolito sérico y que midan magnesio sérico, no forzosamente indica que tienen un buen magnesio intracelular o que tienen una buena cantidad de magnesio en el hueso o que tienen una buena cantidad de magnesio en el tejido magro. Y fíjense, se excretan 120 miligramos en orina diaria de magnesio, lo cual disminuye cuando el magnesio baja. ¿Y cuántas veces has estudiado el magnesio urinario como para ver qué tal está la excreción? Entonces, hay todo un libro entero, casi, digo, no es un libro, pero sí es un PDF bastante extenso, donde hablan de todas las limitantes o todos los retos, no problemas, pero todos los retos que hay
para poder evaluar el magnesio. ¿De qué forma en tu práctica clínica, en tu consultorio de todos los días, se te ocurriría cómo medir el magnesio intracelular? O sea, para investigación y en el laboratorio es muy posible, pero ¿cómo le haces tú en tu práctica del día a día para ver cómo está el magnesio intracelular? De nada te sirve medir un magnesio sérico porque eso solamente refleja el 1%. Ahora, este magnesio debe de tener una dosis mínima para evitar carencias en los adultos de entre 300 y hasta 420 miligramos al día para los adultos. Y pues aunque ya sabemos cuáles son las fuentes alimentarias, pues ya vimos al inicio que la gran mayoría de la población no la cubre y que además los alimentos ya tampoco tienen una cantidad muy importante. Entonces, la evaluación del magnesio es muy complicada porque la mayoría está dentro de las células o en el hueso, y cuando tú mides una mineralización ósea con una densitometría, pues lo que te están diciendo es si tiene o no mineralización, pero no te dicen si es porque le falta solo calcio o porque además también le está faltando magnesio. Entonces, se vuelve muy complicado hacer una evaluación adecuada de este magnesio. Los niveles sanguíneos, como ya mencionamos y lo quiero recalcar, tienen poca correlación con los niveles totales de magnesio, y aunque hay algunos otros tipos de estudios como medición de magnesio en eritrocitos, saliva u orina, incluso medir el magnesio ionizado en sangre, plasma o suero, la verdad es que es un lío. No se han podido poner de acuerdo en estandarizar cuál es la mejor forma de medirlo, y aunque han desarrollado por ahí un test de carga, pues a final de cuentas depende de una ingesta constante poder tener un metabolismo funcionando al 100%. Entonces, ¿qué hago si no lo puedo medir? Bueno, pues la recomendación clínica es hacer una buena evaluación, por supuesto, tener un buen interrogatorio en función de la dieta, de qué tanto magnesio se está consumiendo, y pues en los casos necesarios suplementar y ver la evolución clínica. Pero todo esto se complica un poquito más porque no solamente puede haber deficiencia de magnesio por una limitante en la ingesta de magnesio o la disponibilidad en los alimentos del magnesio, sino que también existe una consecuencia, que es que cuando una persona consume demasiado calcio, genera deficiencia de magnesio. Insisto, no a nivel sanguíneo, ojo. Estamos hablando del metabolismo de estos nutrientes, tanto a nivel intracelular como en el hueso y en el tejido blando. ¿Por qué? Porque como son los dos cationes que se regulan 1 a 1 por el tema de la valencia de 2, si yo tengo demasiado calcio, empieza a haber una carga tan abundante de ese mineral que entonces la célula saca magnesio para tratar de compensarlo. Saca el magnesio dentro de la célula, lo saca hacia la sangre para tratar de compensar esa cantidad tan alta que hay de calcio, ¿ok? Anótenlo, pero la relación normal que debe de haber en todo el sistema entre calcio y magnesio debe ser de 2 a 1. 2 calcios por un magnesio. El problema es que si tú empiezas a consumir demasiado calcio porque los alimentos sí están fortificados con calcio y no con magnesio, o porque sí consumes lácteos y leche y yogurt y etcétera, etcétera, o te mandó el ginecólogo un suplemento de calcio, en lugar de estar 2 a 1, a lo mejor ya te fuiste a 5 a 1. Y entonces eso genera todavía más deficiencia de magnesio. Ahora, para que tengas una deficiencia severa de magnesio, pues es que ya se te manifestaron todas estas cosas que pueden ver en pantalla, ¿no? Todos los datos clínicos de la derecha se manifiestan cuando hay una deficiencia severa de magnesio. Pero es tan inespecífica que lo puedes achacar a millones de cosas. ¿Cuántas personas presentan náusea y vómito y pues van al gastro? Y el gastro jamás les va a suplementar calcio, magnesio y vitamina D. ¿O cuántas personas manifiestan o debutan con convulsiones y entonces van al neurólogo y pues les mandan anticonvulsivos, pero jamás les suplementan calcio, magnesio y vitamina D? Entonces quiero que veamos que no hay que esperarse a que haya algo tan grave como para tomar una medida profiláctica preventiva sin tener forzosamente la evidencia bioquímica de que falta magnesio dentro de las células, ¿ok? Más bien tener la perspicacia clínica de poder identificar quiénes son los pacientes en riesgo de tener esta deficiencia.
Primero, pacientes con trastornos gastrointestinales, pacientes con trastornos renales, alcohólicos crónicos y cualquier condición clínica que ustedes me digan donde no hay una ingesta adecuada. Creo que es obvio, ¿no? O sea, cualquier condición donde no estás comiendo bien tiene que ver con que estés en riesgo de no tener cantidad suficiente de magnesio. También el exceso de zinc, ¿no? Porque finalmente, acuérdense, toda la diferencia de cargas que se puede producir genera también deficiencias en otros minerales. Una baja ingesta proteica, trastornos paratiroideos, agotamiento de fosfato, aldosteronismo primario, inhibidores de bomba de protones y, en fin, uno empieza a ver pues que prácticamente hay que cuidarse absolutamente de todo, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a suplementar con magnesio? Otra vez, suplementación complementaria a todas aquellas personas que no lo cubran de forma natural en la dieta o que tengan un consumo demasiado alto de calcio, ya sea por dieta o por suplementación. Mi recomendación es que siempre que vayan a prescribir calcio a un paciente, primero se aseguren de que también consume suficiente magnesio. De no ser así, den una suplementación combinada. Hay que suplementar con magnesio a pacientes con diarrea crónica y malabsorción, pacientes que tengan resección ileal o cualquier trastorno que no permita que el intestino absorba óptimamente los nutrientes. Y bien interesante, pacientes con resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico asociado a esta resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. O sea, cualquier paciente con síndrome metabólico, porque ya les dije que el magnesio es indispensable para el metabolismo de la insulina y la glucosa. Pacientes adultos mayores con migraña, con osteoporosis o con riesgo cardiovascular alto. Y bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. Hay diferentes tipos de formas químicas. ¿Cuál es la recomendación general? Hay dos. La primera es, si quieres una mejor absorción, utiliza alguno de los primeros 4. Los primeros 4 son los que tienen una mejor cantidad de biodisponibilidad, mucho mejor absorción. Sin embargo, los de abajo, que no son malos tampoco, tienen mucho mayor probabilidad de, como efecto secundario, promover la motilidad intestinal. Estoy segura que han prescrito o que han escuchado el uso de la leche de magnesia, que finalmente es óxido de zinc, para temas intestinales. Es porque el magnesio, en cualquiera de sus presentaciones, el magnesio sirve para todas estas funciones, pero después de cierta dosis promueve un poquito la motilidad intestinal. Es decir, que como efecto adverso en dosis altas puede producir diarrea. Ahora, de ninguna manera estamos diciendo que utilicen magnesio como tratamiento del estreñimiento. Ese no es su objetivo. El estreñimiento debe promoverse, mejorar a través de la alimentación, el consumo de fibra, la hidratación, la actividad física, etcétera. Pero ¿qué sí es importante? Les había dicho que en gran medida, pues los adultos mayores que pues ya no tienen una buena ingesta, que además muchos de ellos por evitar la osteoporosis les dan suplementos de calcio, pero no les dan magnesio. En un adulto mayor vale la pena por mucho darle un suplemento combinado que contenga alguno de los de arriba para potenciar su absorción, porque ya sabemos que el tracto digestivo de los adultos mayores está un poco más limitado, pero que también tenga un poquito de alguno de los de abajo. ¿Por qué? Porque son pacientes postrados normalmente que ya no se mueven y que entonces se podrían beneficiar de impactar positivamente en su motilidad intestinal. Entonces, recapitulando lo que hemos mencionado hasta ahora y la importancia de mantener a estos dos minerales en sinergia y en un metabolismo combinado, es que la disminución de magnesio está promovida por el agotamiento del suelo, por el uso de cloro y por la mala absorción, pero al mismo tiempo está empeorada por el aumento de calcio. ¿Por qué? Porque sí consumimos alimentos fortificados con calcio, pero no consumimos alimentos fortificados por magnesio. Y entonces se pierde esta relación que normalmente debe ser de 2:1, se pierde, y entonces esta deficiencia todavía más severa de magnesio impide que la bomba sodio-potasio funcione de forma adecuada en las células y pues evidentemente eso repercute muy mal en todos los sistemas. Consecuencias subclínicas, baja producción de energía. ¿Cómo se puede manifestar eso? Con cualquier
alteración. ¿Qué célula está fallando? ¿Está fallando la célula del páncreas? ¿Está fallando la neurona? ¿Está fallando el miocardio? La falta de ATP repercute negativamente en cualquier sistema. Nos impide la homeostasis de la vitamina D y el calcio. Genera una resistencia a la acción de paratormona. Y fíjense, ¿a cuántos pacientes que se les están dando y dando cada vez más suplementos de calcio y vitamina D y no mejoran? Pues es porque ya generaron esta resistencia a la acción de la paratormona. Entonces, no es que necesites más vitamina D o no es que necesites más calcio. Lo que pasa es que necesitas también tener suficiente magnesio. Repercute negativamente en la síntesis y liberación de las citocinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda. Y ojo, eso es bien importante. Vuelvo a decirlo. El magnesio repercute en la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda. Entre más deficiencia de magnesio tengas, mayor probabilidad de inflamación tienes. O sea que sí, el magnesio en estas condiciones puede tener un cierto efecto antiinflamatorio. También altera la acción periférica de la insulina, por eso es tan importante suplementarlo en pacientes con síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes, y también altera el metabolismo de la glucosa. ¿Qué condiciones clínicas, ahora sí ya manifestadas, puedes evidenciar? Pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Espasmos y calambres, enfermedad cardiovascular con infinidad de manifestaciones clínicas, osteopenia y osteoporosis, síndrome metabólico, hipertensión y diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo vamos a suplementar este magnesio? Pues insisto, desafortunadamente, aunque a los médicos nos gusta tener todo comprobado, créanme, no hay una forma eficiente de medir el magnesio intracelular en el día a día más que pudiendo comprobar que está mejorando clínicamente el paciente. Entonces, en los estudios clínicos que se hacen para utilizar el suplemento de magnesio como coadyuvante en el manejo de estas enfermedades, se utilizan en promedio dosis desde 300 y hasta 750 miligramos al día. Y, por ejemplo, en este estudio se demostró que esta dosificación durante 4 meses impactó positivamente en mejorar el HOMA, que es un marcador muy específico de resistencia a la insulina, y también la glucosa en ayuno, en mujeres con ovario poliquístico que tenían además resistencia a la insulina. Entonces, pues, ¿qué tal que además de darle obviamente una dieta baja en carbohidratos, antes de darle metformina, prueba cómo le va con una dieta adecuada y con un suplemento de 300 a 750 miligramos al día? Este otro estudio comprueba cómo la suplementación de magnesio logra disminuir positivamente el nivel de PCR, que es un reactante de fase aguda y que al mismo tiempo es un marcador de inflamación importante. ¿A cuánto? Y este es metaanálisis, o sea, este también, para que lo lean, es un metaanálisis bastante completo, para que pensemos cuántos pacientes que están, por ejemplo, en la terapia intensiva, que son pacientes muy catabólicos, o pacientes con un riesgo cardiovascular súper alto, que son los que normalmente tienen PCRs elevadas, o pacientes inmunológicos reumáticos que también tienen inflamación, pueden beneficiarse de esto, de adicionar un suplemento de magnesio en lugar de darles esteroides. Yo creo que eso ya es como casi que conocido por todo el mundo, que a los pacientes reumáticos o inmunológicos les dan esteroides. Y entonces, acuérdate que los esteroides, entre otros múltiples efectos secundarios que tienen, como promover la hiperglucemia, también desmineralizan. Entonces, el uso del esteroide todavía empeora más la disminución del magnesio intracelular. Entonces, a ver, aguanta, dale al cuerpo la materia prima que necesita, dale todo lo que requiere para poder hacer sus funciones y probablemente no requiera medicamentos, o si los requiere, que sean en una cantidad mucho más pequeña. Este otro estudio habla de cómo la suplementación de magnesio puede beneficiar a pacientes con enfermedad renal crónica, disminuyendo la prevalencia de calcificaciones, que también les decía hace rato, ¿no? El magnesio nos ayuda con las calciproteínas y entonces el tener una dosis óptima de magnesio a nivel intracelular y dentro de todos los procesos metabólicos que se requiere,
retarda la aparición de esta calcificación en los pacientes con enfermedad crónica renal. Y también se ha utilizado el magnesio para enfermedad hepática, en donde se ha podido evidenciar que la suplementación de magnesio puede mejorar la función hepática, muy relacionada sobre todo con las enfermedades crónico-degenerativas, pero también con lo que tenga que ver con la inflamación y con el estrés oxidativo. El suplemento de magnesio también impacta positivamente en la osteoporosis. Se han podido evitar 548,000 casos con esto y vean nuevamente la cantidad de dinero que se puede ahorrar con el uso de esta suplementación con simplemente 100 miligramos extras de magnesio a todas las mujeres arriba de 55 años. Y por último, vamos a hablar de la que más me apasiona, que es la vitamina D. La vitamina D hoy en día está reconocida como una hormona. Se le puso el nombre de vitamina cuando se descubrió y pues ahí se quedó, pero hoy cada vez más surge evidencia de cuántas funciones metabólicas tiene y que realmente debe de considerarse como algo muy, muy, muy importante para todo el metabolismo. Es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino delgado, pero que requiere activación por los rayos ultravioleta, por la exposición solar. Entonces, no es suficiente consumirla, hay que activarla, ¿ok? O, en su defecto, consumir un suplemento que ya venga en la forma activa. ¿Cuál es esa forma activa inicial? La 25-hidroxivitamina D, también llamada calcidiol o también llamada colecalciferol, que es el reflejo de esta exposición solar y que es la forma también más biodisponible en forma oral. Una vez que hacemos esta primera hidroxilación de la vitamina D en el hígado, esta sufre una segunda hidroxilación a nivel renal para entonces ahora sí convertirse en su forma química más activa para el ser humano, que es la 1,25-dihidroxivitamina D, también llamada calcitriol, ¿ok? Ahora, ojo, repito que la forma oral más biodisponible es el colecalciferol. Hay que consumir colecalciferol, que es la forma que mejor se absorbe a nivel enteral, y tu riñón se encargará de hacer la segunda activación. Pero si es un paciente renal con falla renal crónica que no puede activar la vitamina D a su forma más activa, debe de consumirlo entonces en forma de calcitriol, considerando que es menos biodisponible. O sea, que le tienes que dar una cantidad mucho más alta para que lo que se logre absorber logre equipararse con lo que tú hubieras deseado de colecalciferol. Y otra cosa muy importante a mencionar en diferencia de estas dos formas químicas es que la segunda, la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol, tiene una vida media muy corta, 4 a 6 horas. Y por lo tanto, aunque es la forma más activa, no es la forma química que tenemos que evaluar en un estudio sanguíneo, porque su vida media es muy corta y entonces no es el reflejo de cómo está funcionando todo el tiempo. Entonces, en la dieta y en los suplementos, preferentemente colecalciferol. Y ya solamente utilizamos calcitriol cuando sean pacientes renales. ¿Qué funciones tiene la vitamina D? Infinidad. Aquí les pongo algunas de las más importantes, pero son muchas funciones que más adelante lo vamos a ver en un cuadrito. Nos ayuda a el desarrollo y mantenimiento de los huesos y dientes, ya lo platicamos mucho a lo largo de la charla, pero nos ayuda también con la regulación del ciclo celular. O sea, lo más importante para la renovación de nuestras células, ayuda y apoya también el sistema inmunológico y neuromuscular, tiene una buena función endotelial y nos ayuda a reducir la inflamación, además de un cierto efecto antioxidante que también tiene. Y entonces, además de las fuentes alimenticias, es importante promover el asolearse, el exponerse a la radiación ultravioleta. La recomendación general va de los 20 a los 30 minutos diarios en por lo menos el 50% de la superficie corporal. O sea, no cuenta que uses pantalón y manga hasta aquí y que las mujeres nos pongamos bloqueador para evitar las manchas. ¿Qué te estás asoleando? Las manos. Eso no sirve para activar la vitamina D. Entonces, obviamente, con el estilo de vida actual, bueno, y más ahorita en cuarentena, donde todos estamos encerrados, pero bueno, desde antes, donde el horario laboral pues es de 8 de la mañana a 8 de la noche,
pues obviamente la gran mayoría de la población no se expone al sol. Y bueno, yo les quiero compartir que en mi práctica privada, que yo prácticamente me dedico a ver obesidad y enfermedades crónico-degenerativas y un poco de cáncer, les puedo decir que el 90% de todos mis pacientes tienen deficiencia de vitamina D. O sea, son muy pocos los que no, y los que no es porque toman un suplemento. Pero cuando llegan de primera consulta y les hago el estudio, que yo les recomiendo ampliamente medir 25-hidroxivitamina D de cajón a todo el mundo por la alta prevalencia que hay de deficiencia, les puedo firmar y por favor, cuando les pase, escríbanme, ya sea por redes o como quieran, escríbanme, tenías razón, 9 de cada 10 personas que les he medido tienen deficiencia, a menos que tomen un suplemento. Entonces es impresionante porque cuántas cosas podemos evitar simple y sencillamente con exponernos al sol y o tomar nuestra pastilla. Se recomiendan mínimo 600 unidades internacionales u 800 unidades internacionales para los adultos mayores, y para que no se me hagan bolas con la conversión de unidades a microgramos, siempre recuerden que un microgramo de vitamina D equivale a 40 unidades. Esa es la conversión. Un microgramo de vitamina D equivale a 40 unidades. Y entonces tenerlo muy presente haciendo una medición de concentración sérica de 25-hidroxivitamina D, que esta tiene una vida media mucho más larga. Acuérdense que la del calcitriol era de 4 a 6 horas, o sea, nada. Esta ya se va hasta los 15 días. Por eso es un mejor marcador para ver el estatus nutricional general, ¿ok? Y bueno, para que se repercutan negativamente ya a nivel de paratormona y todo lo demás, pues son condiciones clínicas muy especiales y muy específicas que no quiero que nos enfoquemos solo en esas. Piensen todo lo demás que se puede alterar únicamente por no tener la 25-hidroxivitamina D en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las causas? Ingesta baja de esta vitamina, exposición solar limitada, que creo que esa es la más importante de todas, falla renal para activarla o una absorción intestinal inadecuada. ¿Y cómo vamos a saber qué tanto es bueno? Pues fíjense, aquí les comparto, y esto está basado 100% en la medicina funcional, cuánto es el nivel óptimo que debo de tener en sangre de 25-hidroxivitamina D, 40 a 70. Eso es lo óptimo, entre 40 y 70. Si tienes 30 o menos, ya se considera deficiente. Y ojo, porque los laboratorios clínicos de México, por lo menos, consideran normal de 30 a 50. Y 30 no es suficiente desde la perspectiva funcional, ¿ok? Y bueno, les comparto que tristemente, la gran mayoría de mis pacientes que tienen obesidad y o alguna enfermedad crónico-degenerativa, el 90% de ellos están por debajo de 15. Por debajo de 18, o sea, realmente son cantidades súper limitadas que pues por eso el metabolismo no funciona bien. La vitamina D disminuye además el calcio ionizado en sangre con aumento de la paratormona, lo cual hace que todavía se desmineralice más el esqueleto, disminuya la excreción renal de calcio, aumente la excreción renal de fósforo y puede haber una elevación de fosfatasa alcalina, que sé que es uno de esos datos de laboratorio que luego nadie sabe para qué sirve. Pues cuando veas la fosfatasa alcalina alta, aguas. Luego, chécate la vitamina D porque es muy probable que haya deficiencia. Sus consecuencias clínicas en la deficiencia es que se relaciona con obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y muchas otras enfermedades, y tiene un papel fundamental en la modulación del tejido adiposo y la regulación de la inflamación del mismo, es decir, una alta capacidad de empeorar el riesgo cardiovascular. Acuérdense que entre más inflamación haya, mucho peor es el efecto cardiovascular que esto tiene. Se asocia también con severidad histológica negativa para enfermedad hepática o esteatohepatitis, e incluso tiene la vitamina D efectos antiinflamatorios, antiproliferativos y antifibróticos en el hígado, y les decía que de alguna forma también un efecto antioxidante. Y entonces, pues ahora les voy a compartir cómo suplementar la vitamina D. De cajón, a todos los recién nacidos y lactantes con lactancia materna exclusiva, hay que suplementarlos 400 unidades al día.
Y por eso la importancia de los baños de sol, que a las mamás les dicen que se vayan a la ventana para que les llegue solecito a los niños, porque tienen que tener esta activación. Hay que suplementar a todos los adultos mayores, a todas las personas con poca exposición a la luz solar. O sea, mi recomendación, ahorita en cuarentena, todos nos tenemos que suplementar con vitamina D. Aquellas personas con alta concentración de melanina, que tengan la piel muy oscura, porque entonces ya no se activa de la misma forma. Enfermedad intestinal inflamatoria, obesidad y cirugía bariátrica. Aquí hay un estudio donde se demuestra que la suplementación de vitamina D solita previene raquitismo y osteomalacia, solo por tomar vitamina D. Y si obviamente le sumamos calcio y magnesio también, pues vamos a reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas en todos los pacientes en riesgo. La Sociedad de Endocrinología reconoce que mantengas niveles óptimos de 30 nanogramos por mililitro, que ya les dije que de acuerdo a la perspectiva funcional se sigue quedando corto, ¿ok? Pero aún para ese nivel, fíjense, tenemos que dar entre 1,500 y 2,000 unidades diarias a los adultos. La recomendación de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos recomienda mínimo de 1,500 a 2,000 unidades diarias para los adultos. Ahora, si tú quieres llevar tus niveles de vitamina D a una dosis óptima más funcional, establecida por la medicina funcional, pues es más que eso, tiene que ser mayor porque no te vas a quedar con 30, vas a buscar entre 40 y 70 de nanogramos en sangre, ¿ok? Muchísimos estudios se han realizado de cómo determinar cuál es la cantidad óptima de vitamina D. Algunos por ahí insisten obviamente en esta recomendación de entre 2,000 más o menos y hasta 5,000 unidades al día, pero permítanme compartirles la siguiente, que es la que utilizamos nosotros en medicina funcional y que a la fecha es la que yo uso desde hace varios años y que me ha dado increíbles resultados, ¿ok? Vean primero todas las cosas que se pueden empeorar por tener menos de 50 a 80 nanogramos por mililitro. O sea, fíjense, desde el riesgo de cáncer de colon, alteraciones como depresión, esquizofrenia, enfermedades inmunes, inflamación, ataques al corazón. O sea, básicamente la deficiencia de vitamina D le pega a todo, ¿ok? Se pueden aumentar los riesgos de prácticamente todo. Entonces, no nos quedemos con los laboratorios mexicanos que te recomiendan de 30 a 50, porque todavía ahí tienes más riesgo de esclerosis múltiple y de hipertensión arterial. Vámonos mejor a niveles entre 50 y 80, donde además promueves disminuir el riesgo de cáncer de mama, disminuyes todos los cánceres sólidos y disminuyes o enlenteces la progresión de un tumor. Y para poder tener estas dosis de 25-hidroxivitamina D en sangre, estas son las recomendaciones para la suplementación. Si tú tienes menos de 10 nanogramos por mililitro, debes de tomar 10,000 unidades. Entre 10 y 20, 10,000 unidades diarias. Entre 20 y 30, 8,000 unidades diarias. Entre 30 y 40, que ojo, es lo que en el rango mexicano marcan como normalidad, la recomendación funcional son 5,000 unidades al día. Y si tienes entre 40 y 50, 2,000 unidades, que es la recomendación de la Sociedad de Endocrinología. Entonces, los invito a todos de verdad a que mañana o cuando puedan ya se midan 25-hidroxivitamina D y busquen complementar con estas dosis lo que requieren. Y también les recomiendo ampliamente que lo midan de cajón, de rutina, en todos sus pacientes porque sabemos que es la vitamina con mayor prevalencia de deficiencia y sabemos que la gran mayoría de la población no se asolea a diario con el 50% de la superficie corporal expuesta y que ahorita por cuarentena más nos vale tener dosis óptimas para poder promover todas las funciones. Tómenle foto a esta imagen. Aquí viene muchísima de la bibliografía que utilicé, más otros estudios que la verdad son muy interesantes y yo creo que hoy, si algo sobra, es evidencia clínica. El tema es que, en mi opinión, pues la mejor evidencia que ustedes van a poder desarrollar es ver a sus pacientes cómo evolucionan. Aquellos que no usen la suplementación todavía, los invito a que la prueben y que vean la diferencia. Y aquellos que ya la usaban, los invito a que la profesionalicen.
no saben la cantidad de efectos positivos que van a lograr, no saben la cantidad de medicamentos que van a disminuir y no saben la cantidad de efectos secundarios de medicamentos que van a poder lograr. Con esto me despido. Nuevamente les ofrezco una gran disculpa por el imprevisto inicial donde tuvimos muchos problemas técnicos. Lamento mucho haberlos hecho esperar, pero deseo de todo corazón que haya valido la pena, que se hayan quedado con información de valor, que les haya gustado y sobre todo que se sientan con las ganas de poder empezar a utilizarlo en su práctica diaria. Gracias, Javier. Gracias, Juan Carlos, sobre todo por el apoyo para salir de los peros. Pero bueno, pues esto es todo por mi parte y les deseo una excelente noche. Doctora, muchas gracias. Como siempre, una magnífica presentación. Los problemas técnicos, afortunadamente, se solucionaron. Les agradecemos a todos los doctores la paciencia que tuvieron con nuestra presentación del día de hoy. Y como siempre, para USANA es un placer traer para ustedes información de valor que sume a su práctica diaria. Gracias, doctora, por esta información y a todos los doctores. Nos vemos próximamente en la siguiente plática y estamos a sus órdenes. Doctora, buenas noches. Doctores, buenas noches y muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan al respecto del tema que hoy dio la doctora, estaremos a sus órdenes en este correo para poder contestar cualquiera de estas preguntas. Muchas gracias y gracias por su participación.